A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Buenos días, hermanos. Hoy es un lindo domingo que el Señor nos está regalando a cada uno de nosotros, y en esta mañana he venido a compartirles el TCD, pero no hay nada mejor que iniciar nuestro tiempo con Dios con una oración. Así que te invito ahí en el lugar donde te encuentras a que me acompañes para poder entregarle este tiempo a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por este día, por un día más que tú nos sigues regalando, y reconocemos que tú eres el Dios de la vida. Reconocemos que tú eres el Dios que te place, Señor, seguir regalándonos más y más días de vida, Padre. Gracias por este tiempo. El día de hoy sea tu presencia hablando a tu pueblo, sea tu presencia ministrando, tocando sus corazones, Señor. Gracias, Señor, porque me escondo a un lado para poder, Padre Celestial, dejar que tú puedas ministrar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. En esta mañana vamos a seguir compartiendo con ustedes el libro de Job, capítulo 12, versículo del 1 al 12. El título tiene como La aflicción del justo. Y voy a empezar iniciando los primeros versículos cuando dice: respondió entonces Job, diciendo: no hay duda de que ustedes son la voz del pueblo y de que cuando muera no habrá más sabiduría. Vemos aquí el tono de voz de Job de manera haciendo sarcasmo, ¿no? Y sarcasmo, ¿qué quiere decir? Burla, desprecio. Y menciona aquí la palabra de que los amigos de Job empezaron, en vez de considerarlo, empezaban a atacarlo constantemente. Y dice: ciertamente vosotros sois del pueblo y vosotros morirá la sabiduría. Esos amigos de Job creían que ellos tenían la verdad al 100%. Y dice que los amigos de Job tomaron la atribución de considerarse ellos como el pueblo, como la voz del pueblo. Recalca acá en este versículo. Y dice esa atribución, como si ellos fueran del pueblo y tuvieran toda la sabiduría, como si en ellos estaba la verdad al completo. Y vemos aquí, ¿no?, que Job, ¿no?, le responde de una manera siendo con una actitud de sarcasmo, ¿no? No estaba él nada cómodo por toda esa situación que estaba pasando. Y luego dice, ¿no?, pero también yo tengo entendimiento y en nada soy inferior a ustedes, quien no sabe todo esto. Job, en este capítulo podemos ver que él le habla a sus amigos y le dice: un momento, yo también tengo entendimiento, ¿no? Yo también entiendo, ¿no? Y le dice: yo también tengo entendimiento y en nada soy inferior a ustedes, ¿no? Porque ellos, en vez de que de pronto le apoyaran, lo consideraran, ellos trataban de ver si había pecado alguno en él, ¿no? ¿Qué es lo que él había cometido? Quien no sabe todo esto, le menciona Job. Pero aquí Job, ¿no?, le menciona y le dice, pero quiero hacer un paréntesis en este versículo 3 que he leído. Vemos que Job reprende aquí a Zofar y a sus amigos, ¿no?, porque estaba ahí teniendo esa conversación. Y dos puntos que podemos encontrar aquí es que habla del entendimiento y de los principios teológicos de Zofar que eran conocidos. No era solamente que Zofar podía hallar o encontrar la sabiduría o lo que él decía, sino que vemos aquí que Job, en esta situación, ¿no?, le dice que él no es inferior a todos ellos, ¿no?, que él también había
y conocía la sabiduría. Recordemos que en los primeros capítulos de Job habla de que Job era un hombre que agradaba a Dios, ¿no? Y el hombre que agrada a Dios, en él hallamos sabiduría, en él encontramos sabiduría. Luego, en el versículo 4, menciona y dice: yo soy uno de quienes sus amigos se mofan. ¿Y qué es mofarse? Es burla, ¿no? Él decía: yo soy de uno de ellos, ¿no? De los cuales ustedes se burlan. Y aquí me hizo acordar mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando vemos aquí, cuando Jesús también pasó esta situación, que también se burlaron de Jesús. Pero dice: uno que invoca a Dios y Él le responde, uno justo e íntegro que es escarnecido, ¿no? Dice: aún yo soy inocente, dice Job, soy intachable. Y en otro tiempo Dios oía mis súplicas y mis amigos se ríen de mí. Menciona en otra versión escarnecidos, y escarnecidos es burla, ¿no? Desprecio. Había eso sentía nuestro amigo Job. Eso es lo que Job había encontrado, ¿no? Burla, desprecio en sus amigos. De pronto no había esa consideración, no había ese apoyo, sino que lo único que hacían sus amigos era despreciar. Pero quiero ir al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 29, y voy a mencionar tres versículos. En Mateo, capítulo 27, solo tengo aquí, y nos menciona lo siguiente. Voy a volver a repetir. Mateo, capítulo 27, versículo 29. Y la palabra nos menciona y dice, en versión NBI: dice: armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha, como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¿Qué había pasado? Los soldados se empezaron a burlar de Jesús en este capítulo 27, versículo 29. Nos hace recordar que la situación que estaba pasando Job no solo lo había pasado Job, sino que Jesús también en el Nuevo Testamento nos recalca cómo Jesús se burlaron de él estos soldados, ¿no? Se mofaron, se reían, lo menospreciaron. Y en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 41, vemos otra escena que encontramos aquí. Y dice: los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, los ancianos también se burlaban de Jesús. Y esto me hace recordar a que cuando nosotros hemos tenido personas que de pronto se han burlado, de pronto, ay, el creyente o el hermanito o el que está en la palabra, porque así nos mencionan muchas veces, ¿no? O los evangélicos, y se han burlado, ¿no? Cuando pasamos momentos difíciles y de pronto no hemos visto respuesta inmediata, o ha pasado momentos en los que también hemos tenido que esperar en el Señor. Y las personas que no conocen de la palabra se han burlado de nosotros, ¿no? Se han mofado. Yo creo que nadie puede decir, no, de mí nadie se ha burlado. Hemos pasado por situaciones y las vamos a seguir pasando. Pero vemos aquí en dos escenas. Primero los soldados se burlan de Jesús y luego dice que los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosas y los ancianos se burlaban de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi situación en la que en algún momento he pasado un momento de burla, Jesús
cuando yo lo llevo esa situación a los pies de Jesús, Jesús me entiende porque Él también pasó lo mismo que yo estoy pasando, o que tú estás pasando, o que hemos pasado. Ese es el segundo capítulo que estoy leyendo de lo que ha sucedido en la vida de Jesús. Pero ahora yo quiero invitarte al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 27. Y lo tengo justo aquí. Marcos capítulo 15, versículo 27. Y dice la palabra: ahora pasa a otra escena, a la crucifixión. Y dice: con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le dicen. Le gritaba: dijiste que ibas a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvo a otros se mofaban, pero no pueden salvarse a sí mismos. Otra vez pasaba Jesús en el momento de la crucifixión. Se burlaba. Dice que los sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, se burlaban. ¿Qué quiere decir, amado hermano? ¿Qué quiere decir con esos 3 versículos que hemos mencionado? Que la situación de Job, tu situación, mi situación, es conocida por Dios. Porque Él sabe cómo una persona se siente cuando se burlan de nosotros, que nos entristecemos porque somos humanos, que de pronto también sentimos un fuerte dolor en nuestro corazón o que vienen pensamientos, pero sabemos el ejemplo de Jesús, que siempre se mantuvo en silencio. Recordemos en todo momento lo que vivió Jesús antes de enojarnos. Pero hermana, soy humano, ¿no? También siento, me causa dolor. Sí, pero recordemos tú y yo lo que vivió siempre Jesús. Y dice en el versículo 5: aquel cuyos pies están a punto de resbalar es como una lámpara despreciada por el que se siente seguro. Dice: el que está seguro desprecia al infeliz, pero no le importa empujar al que está a punto de caer, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Cómo dice prosperan las cosas de los ladrones y viven seguros los que provocan a Dios, que ha puesto en sus manos todo lo que tienen. Dice que los bandidos tienen paz, en otra versión, en sus hogares, y los que ofenden a Dios viven tranquilos y pensando en lo que tienen en lo puño. Aquí vamos a mencionar acerca de que no necesitaba de una lámpara su vida. Aquí Job habla que él, en los tiempos en los que él, al inicio de la historia de Job menciona en esos versículos que él antes, cuando buscaba de la presencia de Dios o se acercaba a la presencia de Dios, hallaba respuesta rápida. Pero en este tiempo en el que vemos aquí en este capítulo 12, vemos la situación totalmente diferente. Y hay un comentario donde dice, ¿no?, que Job, ¿no?, dice que no necesitaba una lámpara en su vida, ¿no? Estaba a sus anchas. ¿Por qué? Porque era justo y bendecido. Y a los perversos
eran afligidos, ¿no? Él no encontraba el motivo por el cual le estaba causando pasar esa situación. Él decía, pero si antes yo clamaba, yo buscaba de Dios y Dios me respondía de inmediato. Dice, no necesitaba una lámpara, ¿no? Porque él había visto una vez más la bondad de Dios en esos tiempos, ¿no? Y luego dice, ¿no? Pero prosperan los que provocan a Dios, porque Dios ha puesto en sus manos todo lo que tienen. Y esto es conocimiento tanto para las bestias como para la tierra. Él decía, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué los demás? ¿Y por qué si él? Luego en los siguientes versículos vamos a ver cuando él dice, pero yo soy un hombre justo, íntegro, ¿no? Él sabía cómo él estaba delante de Dios. Y en el siguiente versículo dice, pregunta a las bestias o a las aves, ellas te pueden enseñar. Job explica sobre su entendimiento sobre los caminos de Dios. Él sabía cuáles eran los caminos de Dios. Él aquí empezó a explicar en este versículo 7, cuando dice, también la tierra y los peces del mar pueden pedirles que te instruyan. ¿Hay alguien todavía que no sepa que Dios hizo todo con su mano? Y vemos aquí que Job no se dio por vencido con Dios. No, en esta situación Job no se dio por vencido con Dios. Pero sí no lograba entender qué es lo que estaba pasando. No, trataba él de entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Vemos en el siguiente versículo, ¿no? Cuando le dice, también la tierra y los peces del mar pueden pedirles que te instruyan. Aquí hace algo referente al versículo 3, que lo mencionamos al inicio, cuando lo dice, pero también yo tengo entendimiento y en nada soy inferior a ustedes. ¿Qué pasa? Que sus amigos de Job, ¿no? Resaltaban que ellos eran sabios, que ellos conocían y que sabían la verdad. Pero él decía, ¿no? Que para lo que sus amigos hablaban o decían era algo básico, era algo que hasta los animales reconocían, que Dios era poderoso, ¿no? No les sorprendía lo que sus amigos le hablaban. No, para Job no era algo sorprendente lo que sus amigos le decían. Y vemos también aquí, como lo mencioné, cuando le dicen, ¿no? ¿Quién no sabe todo esto? Le menciona Job. Y luego le dice, ¿hay alguien que todavía no sepa que Dios lo hizo todo con su mano? Y vemos aquí que él resalta el poder, la grandeza y que Dios es el que tiene el control de todo, ¿no? Por eso dice, hay alguien que sepa, ¿no? Hay alguien que pueda decir, ¿no? Hay alguien que pueda, que no sepa que Dios lo hizo todo con su mano. Y qué bonito es poder saber. Y me hace recordar cuando en Génesis 1:1 dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Y es así, ¿no? Recordar que Dios cuando hizo lo que es los días de la creación, lo hizo de una manera tan delicada y día a día y en orden, ¿no? Y menciona aquí, ¿no? En ese versículo, lo dice, hay alguien que no entienda que la mano de Jehová lo hizo, la mano de Dios lo hizo. Y la mano de Dios, así como estuvo con Job, también está con nosotros. No olvidemos que Dios es el que tiene el control de toda la tierra. En el versículo 10 dice, ¿no?
En su mano está la vida de todo ser viviente. Él reconocía, él sabía. Es por eso que en el versículo 7 hice un comentario de que Job no se dio por vencido con Dios. Job sabía quién era Dios realmente. Solamente que no entendía en su pensamiento o en su cabeza, no entendía. Pero si yo antes clamaba y el Señor me respondía, ¿no? Y vivía a sus anchas, ¿no? Y lo dice aquí, ¿no? En su mano está la vida de todo ser viviente. Y esto me hizo recordar el proceso que hemos pasado todos nosotros en el año 2020, que es algo que no lo podemos dejar de decir, cuando inició la pandemia, ¿no? Había muchas personas que tenían mucho dinero, ¿no? Que podían tener las mejores clínicas, las mejores atenciones, de pronto una muy buena posición, pero nadie se escapa de las manos de Dios. Nadie. Hay personas que con mucho dinero fallecieron. Hay personas que con poco dinero aún siguen aquí en la tierra con nosotros. Y vemos, ¿no?, que Dios tiene el control de la tierra, tiene el control de toda situación. Y más, no hay nada más hermoso que poder decir que ese Dios de quien habla Job es el mismo Dios que tú y yo lo tenemos. Y finalizando dice, el oído distingue las palabras, igual que el paladar, reconoce los sabores. Aquí vemos que Job recita una perogrullada. Y eso quiere decir algo verdadero, algo certero, algo seguro, ¿no? Una verdad. Aquí vemos que él recita, ¿no? Y muchas veces para él ya no era necesario decirlo porque era la verdad, era verdadero. Y eso lo vemos en los versículos anteriores, ¿no? En el 8, en el 9, cuando dice, ¿no? Hay alguien que no sepa que Dios lo hizo con su mano. Y en el versículo 7 habla que hasta los animales reconocen del poder y de la grandeza de Dios. En el versículo 9 dice, habla acerca de la grandeza de Dios. Y en este versículo 11, él está recitando ese perogrullada, algo certero, algo verdadero. Y termina en este día diciendo, los ancianos tienen sabiduría y la edad les ha dado entendimiento, ¿no? Pero hay algo con el que me quiero quedar en este día. La mano de Dios tiene el control de toda la tierra. La mano de Dios tiene el control de toda la tierra. Quiere decir que ciertamente, toda vida está en las manos de Dios. Es por eso que hemos visto en esta pandemia que mucha gente decía, vamos a hacer cadena de oración, vamos a orar porque Dios tiene la última palabra. Hemos visto esos corazones sensibles y hemos visto cómo Dios ha actuado. Pero en este día, yo quiero, como dicen, ¿no?, la aflicción del justo. Hemos visto en cada versículo, ¿no?, el proceso en el que se encuentra Job, ¿no?, que se sintió de pronto minimizado, despreciado, se han burlado, se han mofado de él. Pero también nos lleva a memoria que esta situación no solamente la pasó él, sino que Cristo también la pasó en la cruz y la pasó por ti y por mí. Y la otra parte del versículo 7 y versículo 12 habla acerca de que nuestro amigo Job, ¿no?, no logra, reconoce el poder de Dios, reconoce que Dios tiene el control, pero la otra parte que no entendía o trataba de pronto seguir
pensando, analizando, era Él. Porque si antes yo oraba o buscaba de su presencia, hallaba respuesta de inmediato, y ahora no. Y muchas veces nos va a pasar eso, hermanos. Vamos a orar y vamos a tener respuestas inmediatas, pero también vamos a orar y vamos a tener respuestas no inmediatas. Pero eso no quiere decir que Dios haya cambiado, sino que Dios necesita formar su carácter en cada uno de nosotros. Es por eso que el título menciona la aflicción del justo. Y Job era un hombre justo. La palabra de Dios menciona que él era un hombre que agradaba a Dios, ¿no? Era un hombre que siempre estaba buscando en la presencia de Dios. Así que en esta mañana yo quiero invitarte ahí que podamos terminar orando para darle gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra. Señor, nosotros ya hemos sido justificados por ti. Toda culpa ya ha sido quitada de nosotros, porque gracias a que te hemos conocido a ti. Pero también debemos reconocer, Señor, que por ser creyentes no vamos a dejar de pasar situaciones difíciles, que aún el justo va a pasar por aflicciones. Pero nosotros como hijos tuyos queremos pedirte que en cada aflicción seas tú acompañándonos y fortaleciéndonos con tu palabra. Así como Job pudo terminar en victoria, nosotros también queremos terminar en victoria, con tu ayuda, con tu presencia. Y si hay algún hermano, alguna hermana que esté pasando un momento difícil, yo te pido, Señor, de una manera especial, que seas tú hablando a su corazón cada día de su vida. Seas tú dándole la salida para que puedan tomar esas buenas decisiones. Gracias, Señor, porque no estamos solos y tú siempre estás acompañándonos. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. A Jesús seguiré. Pongo